Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Popnography. Los saludamos desde nuestro estudio al aire libre porque no teníamos dónde grabar. Les saludo Enrique Borbón y Ruth Pérez. Sí teníamos, pero fuimos huevones. Sí, pero fuimos huevones, así que digamos que no tuvimos. Y bueno, pues estamos al aire libre, bien bonito, amaneciendo. Amaneciendo, me da la luz en la cara, pero bueno. Y hablando de darte en la cara, el tema de hoy es la sexualidad y el erotismo y el amor y todos esos elementos en el arte, como todos estos, pues es como una de las fases como más esenciales de la experiencia humana realmente. Sí. Entonces tiene una representación muy amplia y al mismo tiempo muy sesgada. Es un tema muy interesante porque además hay muchos tabús alrededor en el hecho de la sexualidad, en el hecho del erotismo, hay una gran cantidad de tabúes. Entonces, sin embargo, en el arte es uno de los lugares donde más se expresa porque hay una facilidad o una rebeldía por parte de los artistas. Por una parte, es un lugar donde se pueden expresar muchísimas cosas de otras maneras. Entonces creo que es uno de los lugares donde la sexualidad, el erotismo, el amor se representan innumerables veces, ¿no? Pues sí, y tiene muchos enfoques, es muy interesante. De hecho, hablando de eso, me acordaba un poco de hace unos días, vimos la noticia que las obras de Egon Schiele, uno de los ilustradores más hermosos de la figura humana, o sea, increíble. Sus figuras no son súper realistas, son muy expresivas y son muy... Bueno, el punto de Schiele es que no son realistas, pero son muy reales. Son figuras y cuerpos que como que se sienten... Ay, no sé, son hermosos. Y además sale del esteticismo como bonito, que a mí me caga el esteticismo bonito, así como de, ay, qué lindo. Sino es una estética un poco más ruda. Y a mí personalmente me encanta él. Siempre se me olvida su nombre, pero me encanta él porque, aparte, cuando empecé a dibujar como figura humana, casi todos mis dibujos se parecían al de él. Solo que, ya sabes, yo era porque solo era que pésima. Solo era porque no sabes dibujar. Solo era porque era pésima, ¿no? Pero, no, es increíble. Pero, bueno, cuenta la noticia. Pero bueno, el punto de Schiele es que en partes de Europa se está planeando hacer como galerías dedicadas a él. Por su centenario. Y pues esas galerías han sido un éxito. Y la manera en la que las promocionaban es que en anuncios del metro pues ponían la obra de Schiele y nada, así como de, sí, venga. Y pues sus obras son muy sexualmente explícitas, en el sentido de que no son así como, se están cogiendo, sino que son cuerpos desnudos. Bueno, en algunos casos sí hay cuerpos cogiendo, pero ese no es el punto. Y esas habían sido un éxito porque pues es una obra muy hermosa y pues resuena mucho con la gente. Pero no sé si en Alemania y Reino Unido. Sí, censuraron las obras porque las consideraron pues pornográficas, indecentes, inmorales. No las dejaron poner en las estaciones del Reino Unido porque pues ya sabes, gobierno conservador. Lo cual se me hace muy cagado porque mucha gente va a decir, es que es culpa de las malditas feministas que ya no quieren que se muestre el cuerpo y que quién sabe qué, y que son unas prudentes y no sé. No prudentes, puritanas. Ajá, que son unas puritanas. Y se me hace cagado porque todas esas decisiones es parte de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores, de derechos pues completamente anti-SJW. O sea, si por mí fuera, pongan todas las obras de Schiele así, pónganla así sobre el pinche Big Ben. Ajá. Esa donde es casi nada es una vagina, o sea, yo estaría fascinado. Y a mí lo que me encantó es que, bueno, la iniciativa fue del gobierno de Viena, ¿no? Entonces lo que hizo la oficina de turismo es que tapó las partes como ofensivas, entre comillas, y puso un anuncio que dice, lo sentimos, 100 años, pero demasiado atrevido para hoy. Lo cual está interesante, pero tampoco soy fan del mensaje porque intentan como decir, o sea, es el tipo de cosa que hace que la gente como generación X cuarentones digan, ya ven, pinches millennials. Es interesante porque yo lo que consideré más interesante es que esto está basado en una frase que decía, si no mal recuerdo,
Klimt, Ajá. acerca de que el arte es libre y que sin la libertad no puede existir el arte, ¿no? O sea, no tanto en el sentido de que, ya ven, sino en el sentido de que estaban tratando de hacer alusión a eso, ¿no? A eso me pareció inteligente. Sí, ¿no? Y de cómo pues este gobierno conservador ata a un artista y se me hace súper cagado que el gobierno del Reino Unido pues, sea el que esté haciendo eso, porque el gobierno del Reino Unido tiene una relación bien cagada con la pornografía. Uh-huh. Es decir, me acuerdo hace un tiempo que el gobierno, no me acuerdo si fue del pasado primer ministro o del actual primer ministro, uh-huh, pero hicieron un montón de prohibiciones para la grabación de pornografía en Gran Bretaña. No podía haber, por ejemplo, bondage o sadomasoquismo. No se permitía el sexo oral en el sentido de que no se permitía el face sitting, es decir, cuando la chica se sienta en la cara del güey. Bueno, aunque y que eso no se permitía porque se consideraba asfixia. Bueno, es que ahí yo lo que siento es que sí puede ser como peligroso. En ese sentido, relativamente, ¿no? Porque supongo que tomas las medidas, pero viendo todas las cosas pendejas que la gente que se ha muerto haciendo como cosas sexuales, pues sí puede hacer un riesgo. Sí, pero no mames. Bueno, pero sí, Reino Unido siempre ha tenido como unas leyes bastante pero capta, está prohibido el face sitting, pero no está prohibido el hecho de que la chica le haga sexo oral violento al güey. Eso todo está permitido, o sea, es obvio hacia dónde está el sesgo. Sí, obviamente. Reino Unido es algo muy chistoso. Es una situación muy chistosa y pues tiene sentido, ¿no? Con todo, justamente todas las cosas. Creo que los grandes logros, no en general de Reino Unido, pero siento que los grandes logros en ese sentido artísticos, por eso han sido movimientos de Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Porque es un lugar que ha sido como tan cuadrado en sus leyes y en la manera en la que expone las cosas, que los rebeldes hacen todo, ¿no? Pues como los Sex Pistols o Alan Moore o que por cierto, Alan Moore generaciones rockeras. Tiene un cómic, hablando de pues esta representación, tiene un cómic que hizo con su pareja, no es su esposa. La ilustradora es su pareja desde hace muchísimo tiempo. Es una novela erótica, gráfica. Y es muy bonita, es increíble. Y obviamente con un escrito de Alan Moore, es increíble. Sí. Y hablando de cómics, ¿te acuerdas de los Sex Criminals? Sí, no mames, Sex Criminals. Tienen que leer este cómic. Es que es la verga, literal. Porque es de Chip Zdarsky. No sé cómo se pronuncia. Lo siento, Chip Zdarsky. Z.S. Zdarsky, ya. Y todo el punto es que... Sí, bueno, no sé. Pero el punto es que es una chava que cuando tiene un orgasmo puede detener el tiempo. Es como llevar al extremo superheroico la idea de la muerte chiquita, ¿no? Uh-huh. Y entonces usa eso como para meditar y todo eso, pero luego se junta con un güey que tiene como el mismo poder. Y le brilla el pene. Y se dan cuenta juntos de no mames, podemos detener el tiempo juntos cuando cogemos y tenemos un orgasmo juntos. Y entonces deciden robar un banco. Pero es genial porque es así como de están robando el banco y se empieza a perder los efectos. Y entonces dice, ¡rápido, quítate los pantalones! Y no sé, es genial. Y además es muy divertido porque lo que he leído hasta ahora también habla muchísimo de la sexualidad en la sociedad americana, pero no como la gran narrativa sexual, sino las narrativas pequeñas de cómo las personas, las relaciones y así. No, y además de cómo las personas en un entorno tan que se cierra tanto a la idea del sexo encuentran su forma de expresar su sexualidad. Por ejemplo, me acuerdo que un punto importante del inicio del cómic, cuando se conocen estos dos, es que el güey su primera porno fue una revista sucia que encontró cuando se madreó con unos amigos. Uh-huh. Y que ese era como el punto angular de su sexualidad. Y no sé, es como súper interesante la manera en la que van expresando estas ideas, en la forma en la que, por ejemplo, me acuerdo que cuando la chica intenta aprender de sexualidad, se va con las
chavas como de prepa, las más experimentadas. Ajá. Y le enseña un montón de poses, pero son de fantasía, o sea, son imposibles de hacer. Claro. No, yo recuerdo... Y no lo digo porque yo no sea flexible. Hay uno de los cómics que el chico con el que está saliendo ella, o sea, todo el principio del cómic se trata de ver cómo él también descubrió la sexualidad cuando sus papás estaban teniendo sexo sadomasoquista. Ah, sí. Entonces, también es una manera como muy interesante en la cual él entra al mundo de la sexualidad, ¿no? Pero muy diferente a lo que ella experimentó, a lo que el otro chavo experimentó. Y entonces son todas estas pequeñas narrativas de cómo se integra la sexualidad en la sociedad americana, ¿no? Ajá. A través del tiempo también. Y bueno, pues también para que esto no se convierta en el podcast de Sex Criminals, Sí. aunque lean Sex Criminals, en conclusión es genial. Y tiene portadas muy chingonas. Ajá, y tiene portadas muy chingonas y tiene un humor que rompe la cuarta pared como súper interesante. Por ejemplo, y última cosa que voy a decir, hay una escena en la que la chica principal está súper enamorada y es un número musical y quiere cantar Queen, pero sale un cuadrito que dice, por derechos de autor no nos dejaban poner la canción de Queen, pero vamos a poner toda la coreografía y los cuadros de texto como si estuviera cantando esa canción de Queen, solo imagínenlo. O pongan la canción. O pongan la canción, lo veremos en alguna edición especial si el cómic es un éxito. Y lo fue, solo no sé si la pusieron. No es tan famoso, pero es fácil de conseguir. Es conocido y ese güey luego, con su éxito, luego se fue a escribir Spider-Man y creo que X-Men. Entonces, les fue bien. Sí, Bueno, basta de Sex Criminals. Pues también nos hace pensar como culturalmente, como todos nosotros, como personas, nos hemos encontrado con este elemento del erotismo, de la pornografía. Todos tenemos esa memoria como del Golden a las 12 de la noche o Film Zone, que era como con más tacto. Por ejemplo, es muy personal, pero por ejemplo yo la primera vez que tuve un encuentro con la pornografía, ni siquiera fue una cuestión así como muy erótica, fue como de ¿what? Tenía yo como 10 años. Y por morbo le puse Film Zone a las 12 de la noche. Pero nunca lo voy a olvidar. La primera película porno que vi, y la vi completa, fue Emanuel en el espacio. Y hay una chica que es una alienígena y le pide a Emanuel que le enseñe los secretos del placer humano. O sea, es la cosa más pendejada del mundo, pero Emanuel en el espacio está en mi corazón. Pues yo no recuerdo cómo se llamaba la película. Solo recuerdo que también eran de esas eróticas de las 12 de la noche. Sí, y recuerdo que la escena... Yo me súper acuerdo que era Manuel en el espacio porque toda la introducción era como en slow-mo una nave espacial que parecía un pene y la canción Emmanuel podría por haber la salido galaxia de Austin Powers. Tal vez, parecía Austin Powers, por eso me le quedé viendo porque dije, ¿es Austin Powers? No, no recuerdo la película. Recuerdo que fue la primera como escena erótica semi-pornográfica o soft porn que realmente era como algo, un acercamiento sexual y de hecho era lésbico. No recuerdo ni siquiera de qué trataba ni nada, pero ese fue Ruth Inicia. Lo interesante de todo es que por ejemplo, yo nunca tuve como una especie de censura por parte de en mi casa de ese tipo de cosas. Entonces, para mí fue muy raro porque no fue como, el gran descubrimiento o cosas así, sino que era algo que pues pasaba, ¿no? Y que podría haberlo visto antes y no me hubiera pasado absolutamente nada. Pero es muy diferente porque también justamente estábamos hablando de los rasgos culturales, ¿no? Así estés súper acostumbrada a esa idea. Es como chocante, es como la primera vez que tienes ese... Como de, oh, wow, ¿qué es esto? Ajá, exacto. No, pero también tiene que ver mucho, y justamente estábamos hablando de eso hace como 20 minutos, sobre los rasgos culturales que hay en cuanto a en torno a la sexualidad, ¿no? Porque no es lo mismo una película incluso erótica o pornográfica francesa que una gringa, que una italiana, que una mexicana, que una oriental. Ah, sí. O sea, son totalmente maneras de exponer la sexualidad de manera diferente. Por ejemplo, tú no me comentabas, ¿no? Que en Japón y en el oriente las pompis, el trasero no son... No es la gran cosa, ¿no? No tiene un factor sexual tan grande. Ahorita está ganando como mucha significativa. Por la globalización. Por la globalización, porque pues el mundo es como... Sí, pues por la globalización.
Pero sí, bueno, igual no estoy hablando fuera de mi lugar porque no soy tan conocedor de la cultura japonesa, pero lo que tengo entendido es que allí en Japón es como 100% puro interés, tanto por los pechos y por pues por los propios genitales, por la vagina. Sí, el coito. El coito, con pulpos. Y que de hecho eso de los pulpos es una tradición muy antigua. Sí, claro, de hecho hay ilustraciones japonesas. Hokusai hizo una, que se llama La esposa del pescador, es preciosa. O sea, que representa, y también hay otra cosa, que también la época ha cambiado mucho, o sea, ahorita, bueno, les comento que está en mi tesis, en mi tesina, estoy haciendo una investigación sobre eso y en algún momento he estado leyendo sobre las maneras en las que es la sexualidad, ¿no? El encuentro de la sexualidad. Y por ejemplo, en la antigüedad la mayor parte de las veces la sexualidad era encontrado como un acto ritual. Ajá. ¿No? Entonces no había como este morbo en ese sentido, ¿no? No era este morbo de, sí, lo sexual, así, ¿no? Sino era un ritual más religioso que un ritual social o que algo tabú. Sí. Porque obviamente había todos estos rasgos de pensar que era la fertilidad, se unía con la tierra, se unía con todo este tipo de aspectos. Y hay muchos rituales en los cuales nos podría sorprender actualmente de cómo se manejaba la sexualidad, ¿no? Sí, es muy loco. Y de hecho es bueno que toques el tema de lo que estás estudiando, porque justo es lo que quería decir, de que todo nuestro primer encuentro que haya sido con la pornografía, yo creo que no es perfectamente sano que así sea. Tanto mujeres como hombres que tengan ese primer encuentro con una versión tan magnificada de los elementos sexuales. No sé, o sea, se me hace como súper raro. Hubo un comentario que me hizo mi asesor, que se me hizo muy, muy interesante en cuanto a los rituales, porque yo consideraba que actualmente no era un ritual, ¿no? Y él me comentaba, es que sigue siendo la primera vez que yo vi una película pornográfica, me comentaba, era con amigos. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Sí, lo he visto pasar, pero es la cosa más rara. O sea, te digo, tenemos un encuentro tan raro con la pornografía. Yo recuerdo que en secundaria todos mis compañeros, porque no tenía amigos en secundaria, al menos no en primero, se hacían bolita en una esquina y veían un video y era Chewbacca. A mí me pasó teniendo sexo con una chica. A mí me pasó que un amigo tenía, ya saben, 2004, tenía un teléfono ya que se podía cargar GIFs y tenía GIFs porno, o sea, tenía un chingo, sí. Entonces era cagadísimo porque todos le pedían su celular y en bolita todos veían los GIFs, ¿no? Entonces yo creo que sí es un acto ritual, pero se ha vuelto un acto ritual muy diferente a lo que era. Por ejemplo, yo les comento que hay culturas, no les podría decir ahorita así qué cultura, pero hay ciertas culturas donde, por ejemplo, una donde se llevan a los jóvenes, los hombres, los sacerdotes, los adultos de la tribu, y el acercamiento es como educativo, pero también es un poco, bueno, es homoerótico. Entonces, para enseñarles cómo se debe hacer. En otros lugares, por ejemplo, incluso se permite que antes del matrimonio de las parejas se construye una choza, que es todo el ritual, toda la fiesta ritual, es construir la choza donde los jóvenes, las chavas, pueden elegir un chico con el cual estar en las chozas antes de su matrimonio, aunque no se casen con él. Entonces es como también otro acercamiento, ¿no? Nada más para que sepan como qué pedo. Ajá, exacto. Y además lo festejan como pues algo importante, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido también tendríamos que haría yo una acotación en que muchas veces creemos que la religiosidad no se relaciona con lo sexual, ¿no? Pero yo creo que también tiene muchísimo que ver. Nuestro tabú actual creo que viene muchísimo más de las tendencias políticas que religiosas,
no porque lo religioso no sea político, sino porque lo religioso llegó a ser político de alguna manera. Entonces llegó esto. Si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, en la misma Biblia hay todo un cantar erótico, ¿no? Así el es. cantar de... ¿No es ¿Es el cantar de los cantares? No, es romántico, creo. Ay, no me acuerdo. El cantar de los pajares. No, cantar sí es el que está en la Biblia, ¿no? Sí, hay uno en la Biblia. El cantar de... Bueno, me parece que es el cantar de los cantores, perdón, se me fue la onda. Pero, o sea, aquí, y también, la siguiente también como aclaración, que sea erótico no quiere decir que sea pornográfico. Ajá, Y aquí es va a a lo que haber una queríamos llegar. discusión gigante entre todos y eso me encantaría que se hiciera, o sea, porque por una parte hay como la idea de que automáticamente lo sexual es pornográfico y lo sexual no es pornográfico y lo erótico no necesariamente es pornográfico. Muchas veces el erotismo puede estar en un acto tan sencillo que yo sé que Enrique me va a decir, ay, maldita francesa, pero por ejemplo yo creo no dije nada. Yo creo que solita te estás aventando. yo creo que en gran parte los franceses y Europa ha hecho mucho este tipo de representaciones eróticas sin llegar a ser sexuales ni pornográficas tan literales, pero sí en actos muy sencillos, ¿no? Y creo que ese entendimiento en nuestro lado, pues gracias a la influencia de Estados Unidos, del estilo americano, se ha perdido, ¿no? Porque pensamos en la sexualidad y la sexualidad tiene que ser súper literal, ¿no? Y muchas veces no, muchas veces puede ser representado en otros aspectos, Ajá, en ¿no? gestos y cosas así. Ajá, entonces, pues obviamente es toda una discusión en cuanto al erotismo, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, ¿qué es cine erótico? ¿Qué es cine pornográfico? ¿Se toma como un género? ¿Se toma como un significado? No, y a veces hay sexo explícito que no es ni erótico ni pornográfico. Claro. Por ejemplo, un ejemplo un tanto pueril, pero recuerdo mucho esa escena de El Lobo de Wall Street cuando el personaje de Leonardo DiCaprio, Jordan, tiene sexo por última vez con su esposa. Uh-huh. Y es como una cosa sin pasión, hasta ridícula, ¿no? Uh-huh. Y ¿Con un la poco... segunda esposa? Sí, con la segunda esposa. Margot Robbie. Ajá. Con Margot Robbie. Y es hasta patética. Y esa es una escena de sexo explícito. Hay penetración y toda la onda. Y la vemos así, desnuda, completa la escena. Pero no sientes nada en cuanto al sentido de, sí, no. Está implementando el sexo como una forma ni erótica ni pornográfica. A veces ni siquiera sexual, parece más bien una dinámica de poder. Incluso también sucede en Nymphomaniac, ¿no? Que Ajá, he tenido Nymphomaniac. muchas discusiones en cuanto a Nymphomaniac porque muchos consideran, no, es que es pornográfico. No. Pero también yo creo que más bien hay que tomar en cuenta cómo estás tomando la idea pornográfica, ¿no? Porque en cuanto en el cine, por ejemplo, en el cine hay como una idea de que lo pornográfico es el sexo explícito, ¿no? Como técnica es el sexo explícito. Sí, aunque es gracioso que uses el ejemplo de Nymphomaniac, porque Nymphomaniac como que baila entre todos. Ajá. Hace muchas representaciones de lo que el sexo significa para una persona. Exacto. Pero Igual tiene lo sentido. interesante es, por ejemplo, hay una de las últimas escenas del capítulo... No es capítulo 1. Bueno, de la Sí, primera... ¿de parte 1? Parte 1, que ella está teniendo sexo y es sexo explícito, se nota así, se ve, pero la idea de esa sexualidad es una sexualidad donde ella al final termina diciendo, es que no siento nada. Es que, entonces, Ajá, se creo que supone sé a qué escena te refieres. De hecho, eso es como que lo que a mí, de todo Nymphomaniac, que es así el momentito que más dije, güey, no mames. Ajá. Que es cuando se enferma su papá. Y entonces ella está en el hospital, pero para ventilar tiene sexo con los enfermeros y con desconocidos. Y recuerdo muy bien la escena, está en blanco y negro. Está ella en una cama, el güey está encima, está desnuda. Está encima, está siendo penetrada. Y nada más está como rebotando, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pero en su cara, en la composición, en todo, no te está comunicando erotismo. Y es una pose y es un ángulo y es algo que vemos muy seguido en la pornografía. Uh-huh. Todos esos elementos, pero debido a que hay como un contexto muy profundo y debido a que están intentando explicarnos la no significación del sexo que tenía ella,
no te dice nada la escena. Y eso, se me hizo eso precioso. Eso es muy interesante y eso es lo que ha abierto muchísimo a la discusión, ¿no? Porque podemos ver muchísimas escenas de sexo explícito que no están significando un placer, están justamente representando otro tipo de cosas. Y entonces ahí donde queda la pornografía, donde queda el erotismo, o es el erotismo como elemento técnico, es el erotismo como elemento filosófico o como concepto, ¿no? Entonces hay una apertura ahí muy grande de qué es cada cosa, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro tipo de aspectos donde se supone que no hay ningún erotismo y sin embargo lo que existe. Yo, por ejemplo, vi una película que la verdad no recuerdo cuál es, era igual erótica, donde yo empecé a como a analizar este tipo de cosas. Estaba muy morra, pero a lo largo del tiempo pues lo piensas, ¿no? La película se trataba sobre esta chica que empieza a tener como llamadas de una persona, ni siquiera recuerdo si lo conocía o no lo conocía, pero él era un artista y todas las noches le llamaba para explicarle una obra, una pintura, por ejemplo, sobre todo recuerdo la de las bailarinas de Monet. Ajá. Las azules, ¿sí es Monet? Sí. No es Monet, es Degas. De Degas, perdón, es que se me va la onda. Bueno, estas bailarinas de Degas, y él le comenta que para él es la obra máxima del erotismo, ¿no? Que él le excita esa pintura. Y uno a veces va a las obras y podemos decir, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y sin embargo son este tipo de cosas que representan para ciertas personas y que a lo mejor nosotros a primera vista decimos, esto no tiene nada sexual, ¿qué podría ser?, ¿no? No, y que además que los hemos elevado a como esta cuestión porque nunca conectamos erotismo con arte alta, ¿sabes? No. Y por ejemplo está esta, perdón que se interrumpa, está esta pintura, la Venus de, no me acuerdo cuál, que yo recuerdo que un maestro de arte nos encantaba insistir en el punto que todo el punto de esa Venus es ¿la de la concha o cuál? No. La que está reposada en un sillón. Ah, ya. ¿No es la maja? La maja. Tal vez sí sea la maja, okay. Tal vez me estoy equivocando. Pero todos podemos imaginar mentalmente la imagen de la chica desnuda en un silloncito. Hay como varias versiones, pero una en especial era la chica sobre el silloncito y de hecho es la que todo el mundo ve y atrás sus criadas están buscando en un baúl. Y este maestro nos encantaba insistir de que todo el punto de esa pintura no era la belleza, no era representar el mito, sino que era una representación de la masturbación. Porque la chica en el frente tiene la mano colocada sobre su vagina y detrás el significador, las ¿mucamas? Las mucamas, las servidoras, la servidumbre están buscando en un baúl. ¿Entienden? Buscando en el baúl. Sí, claro. Y eso también me recuerda muchísimo a una pintura que se llama la de San Sebastián. Ajá. La muerte de San Sebastián. Si lo buscan, es un santo que murió, era un mártir que murió atravesado por flechas, lo amarraron y lo atravesaron por flechas. Ah, sí, muy común. Y es una representación santa, es una representación de la fe católica. Sin embargo, es una de las representaciones de la eroticidad homosexual a lo largo de la historia. Ha sido una de las representaciones que más ideas del homoerotismo existen, ¿no? No, además todos sabemos que la mitad de las pinturas del Renacimiento eran una excusa para dibujar porno. Por ejemplo, todas esas escenas de Leda y el cisne no eran más que porno furry puesta en Pero a lo que voy es que ha habido, estudios profundos sobre esto y es muy chistoso porque muchos artistas actuales que han analizado o tratado de representar la sexualidad homoerótica han tomado este cuadro como el de San Sebastián. El de San Sebastián como uno de los pilares, ¿no?, de la obra. Lo cual ahí va otro aspecto, ¿no? En el hecho de que la sexualidad no está necesariamente peleada
con el erotismo. No, para nada. La sexualidad, la fe no está peleada. No, se necesitan. La fe no está peleada con el erotismo, y que muchas veces nosotros hemos quitado como esta parte erótica de la fe yo creo que más bien por un rasgo occidental que por un rasgo propio de la fe. Aunque también oriental, porque... Claro. Más bien un rasgo como más... Sí, puritano, en general, más Yo me refiero al tipo de tabú que se ha vuelto alrededor de la iglesia occidental, ¿no? Sí. De la grecorromana. De la apostólica romana. Ajá, apostólica romana y grecorromana, porque también viene muchísimo de ahí. Ajá. Pero pues no, o sea, por ejemplo, recuerdo muchísimo en los cuentos de los, ¿cómo se llaman? El de Cameron. Ajá. Si no mal recuerdo, en el de Cameron, ustedes díganme porque la verdad hace mucho que lo leí, hay un cuento que me encanta, es increíble, donde es una mujer casada que va a confesarse con el padre, pero tiene un admirador, ¿no? Y entonces lo que hacen, ella siendo una mujer casada y su esposo todo el tiempo estaba viajando y la abandonaba muchísimo tiempo, es que por medio del padre ellos se comunicaban y Ajá. sabían qué querían, incluso un lenguaje como erótico, en el hecho de, no, es que todo el tiempo el padre le estaba contando a él, no, es que ella se vino a confesar y pues ella me pidió que te dijera que no puede verte y le describía todas las emociones que tenían a través del sacerdote, ¿no? Sí. Y lo que hacían es que gracias a él era que llegaban al punto de juntarse y obviamente tener relaciones y ser amantes. Qué bello. Pero a través de esto, ¿no? Y el de Cameron no es un cuento precisamente como oculto de la iglesia, ¿no? Bueno, no es de la iglesia, sino que es medieval, es un cuento que tiene todos estos elementos de la religiosidad, y a veces creo que nuestra forma de pensar la religiosidad está muy, muy separada de eso, cuando hay tantos elementos donde los estamos viendo. Ajá, pues es que son dos figuras claves, el intentar hacer todas estas figuras cristianas como criaturas asexuales. O Santa Teresa, por ejemplo. El éxtasis de Santa Teresa, que es también una de las esculturas y una de las pinturas más pintadas, porque es básicamente una chica teniendo un orgasmo. Bernini la hizo puta, o sea. Sí, es el orgasmo más explosivo de la vida, pero es que no podemos andar despegando esas cosas. Porque además nos perdemos muchos de los elementos que caracterizaban esa época. Uh-huh. Por ejemplo, pues, suena súper cagado, pero el éxtasis de Santa Teresa de Bernini fue el Emanuel en el espacio de alguien. Sí, ¿no? Y aparte, no solo el de Bernini, sino las confesiones y todos los escritos que dejó Santa Teresa. Ajá. O sea, sí, se lee como 50 Shades of Grey. O sea, las descripciones que ella hace sobre sus momentos de éxtasis son descripciones de éxtasis sexuales, ¿no? Entonces hay todo también este rollo, ¿no? Obviamente tal vez Santa Teresa solo era sonámbula. No, es probable que ella tuviera esquizofrenia. Sí. Es probable que que tuviera algo así. Y bueno, si ustedes ven la esquizofrenia, no solamente Sí, no solo es escuchar voces, son muchas cosas. No, y no solo no es escuchar voces, sino que no todas las voces, digámoslo, relativamente son malas, ¿no? Ajá. O sea, no todas son como de, ay, vas a matar a alguien, sino que muchas veces esas cosas también provocan en las personas efectos muy como de placer y todo este tipo de cosas. Hay muchísimas personas con esta situación que suelen tener orgasmos basados repentinos. Basados así o que sienten que alguien está teniendo sexo con ellos y todo ese tipo de cosas, y es muy probable que Santa Teresa pues tuviera esta situación, esta afectación. Ajá, sí. Exacto. Sí, pero lo que quería decir en mi punto anterior es que al santificar el arte, sobre todo el arte antiguo, medieval, renacentista, aunque el renacimiento pues se está reinterpretando, pero al
al abandonar el lado erótico, al abandonar el lado incluso hasta pornográfico de estas obras, estamos dejando una parte muy importante de la historia humana atrás. Claro. Es decir, o sea, como yo lo acabo de decir, el ex de Santa Teresa o el de Cameron pudieron haber sido el 50 Shades of Grey o el Emanuel en el espacio de alguien. Y con sus diferencias, ¿no? Aunque con eso no estoy intentando decir que sea malo. O sea, eso no significa que el de Cameron automáticamente sea pornografía y hay que quemarlo. O que sea malo como 50 sombras de Grey, ¿no? Que sea malo como 50 sombras de Grey, sino que lo que me refiero es que al asumir este lado de la historia, este lado puritano, estamos olvidando un aspecto muy importante. Y hay otra cosa, que también hay una... Y por abandonar ese aspecto muy importante es que la pornografía y el erotismo han sido relegados a industrias no evolutivas. Por eso la porno sigue siendo así. Por eso el erotismo moderno es 50 Shades of Grey. Porque tenemos un muñón donde debería estar nuestro aspecto sexual. No, y es que también creo que ha sido también... Yo creo que también hay una onda en el puritanismo muy del siglo XX, ¿no? Sí. Que, bueno, como todos saben, uno de los grandes, como ocultamientos o censuras que hubo en el siglo XX fue el Código Hays. Ajá. El Código Hays que tenía así, o sea, por ejemplo, llegaba al punto de que no podías mostrar una cama matrimonial. Por eso los picapiedras, si se acuerdan, dormían en camas gemelas. Separadas, pero fumaban. Sí, exacto, porque el punto era que ellos no podían poner una cama matrimonial. Y pues Hitchcock fue el que se salió con la suya, ¿no? Haciendo psicosis en parte por la cama, por la regadera, por el baño. Pero, pues sí, en parte el Código Hays ha sido como gran parte de lo que nosotros hemos construido como el tabú de la sexualidad, porque... Al menos en los últimos como 70 años. Sí, porque obviamente también pues el cine es uno de los lugares más... Es uno de los elementos más socializadores que tenemos, ¿no? Ajá. Y de hecho recuerdo mucho que Billy Wilder hizo esta película, híjole, no recuerdo el nombre, pero es un filme noir, pero es ya la evolución del filme noir. Que es lo que llamamos el thriller erótico. Es decir, o sea, ocurre esto con la femme fatale, pero ahora la femme fatale no solo está ahí como una presencia como de ayuda y antagonista incluso, o antagonista incluso, sino que está ahí como para ser un elemento de seducción, pero con su propia agenda. Y Billy Wilder es el primero en capturar esto, y ya después el thriller erótico recibiría como muchos giros esta forma de cine noir recibiría muchos giros hasta convertirse en el thriller erótico que vemos como en Bajos Instintos o otras. Claro. O el Gran Lebowski, no sé. No, y también es el hecho también, en este caso, como siempre, feminismo, #feminismo, pues cómo también se ha construido la imagen de la mujer a través del tiempo, ¿no? Tanto en la pintura, porque también esa es la otra, siempre ha sido que la mujer ha sido la musa o el objeto del deseo, el objeto, ¿no?, del deseo, y aparte la representación de la sexualidad. Sin embargo, hay muchas artistas que han hecho justamente todo lo contrario, y ahorita estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del porno feminista, el porno femenino, hay otro tipo. Personalmente, yo la única película porno feminista que he visto no me pareció tan rompedora. Fue una película hace como de 10 años, tal vez tenga que ver eso. Ajá. Porque realmente eran los mismos tropos, solamente que ahora la aventura era de la mujer, que por otra parte eso ya se vio en Emanuel. La pixera es ella. No, en este caso era una chava que ya lo he contado, va y descubre como su sexualidad después de romper con su novio, después de la muerte de su papá. Pero siguen siendo los mismos tropos, ¿no? O sea, el mismo hecho de que la mujer está aprendiendo la sexualidad, ve a través de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría, por ejemplo, analizar la perspectiva del hombre también como ser sexual, porque muchas veces el ser sexual nada más es como de, sí, cojo un chingo y bien. Ajá, sí, esta pues perspectiva como más salvajona. También de la sexualidad masculina. Debería ser como, por ejemplo, una cosa que yo siento muy importante que pasa muchísimo en los hombres es que no hay una experiencia, o sea, una experimentación sexual de su propio cuerpo. Casi siempre es puesta en otras cosas, puesta en imagen, puesta en la chica, y no hay como una idea de autodescubrirse por sí mismo, que por ejemplo si hay
gracias también a estas ideas del feminismo y todo, que está perfectamente bien después de que la mujer tuvo como este momento en el cual no podía ser un ser sexual en absoluto, Ajá. empezaron a decirle, no, pues explórate, aprende de ti mismo, aprende de ti misma, perdón, buscas, aprende lo que te gusta y todo eso, y del lado del hombre hay poca exploración de ese tipo de aspectos, ¿no? Sí, por eso terminan siendo como seres sexuales un poco lisiados, por así decirlos, por eso todavía perpetúan estas ideas en las que creen los MRAs, los de los derechos de los hombres, pero no los chidos, que es así como de, oh sí, todas son unas putas y yo solo hombre de familia, y digo, no está mal que quieras ser hombre de familia, pero el hecho de que creas que es la única forma y que las mujeres por explorar su sexualidad sean putas, pues es igual de puritano, es una idea muy, muy necia. Sí, y aparte también está la idea de que el hombre, su disfrute sexual viene nada más en un aspecto fálico, ¿no? Ajá. Y no hay como esta exploración de su cuerpo, no hay exploración de su misma psique, ¿no? Y también la construcción de la sexualidad para el hombre y para la mujer sigue siendo totalmente diferente, ¿no? Y pues por eso también se desarrollan algunos fetiches, ¿no? Claro, porque, o sea, por ejemplo, la construcción del hombre sigue siendo fálica y sigue siendo en cuanto a la mujer, y sin embargo la de la mujer, o más bien la de la mujer, está expuesta como todavía como un ideal romántico, ¿no? Que el acercamiento sexual de la mujer casi siempre es en cuanto o eres una femme fatal o es porque estás enamorada, ¿no? Y ajá, nunca puede ser como disfruto del sexo y ya, ¿no? Exacto, y eso también de alguna manera pues no creo. Y por el otro lado el hombre muchas veces, aunque se está cambiando un poco, pero muchas veces el disfrute sexual del hombre muchas veces no va relacionado con su pareja. No. O sea, a lo mejor me estoy yendo a un lugar más antiguo, pero yo sí recuerdo que amigos de mi abuelo, gente así conocía, que decían, no, pues es que terminaban, dejaban a su chica, a su prometida, y luego se iban de putas, ¿no? Ajá. Entonces no había esta comunicación en la pareja, ¿no? Que ya estamos hablando justamente del otro tema, que es el amor, las relaciones y la sexualidad. Pues sí. ¿Y a dónde va el arte en todo esto? Pues es muy simple. El arte es la forma en la que expresamos. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener expresiones artísticas más sanas de nuestra sexualidad. Dejar de pensar como un tabú. Ajá, dejarla de pensar como un tabú, dejarla de pensar como estos cuadraditos en los cuales pueden caber. Porque pues ahorita hablamos mucho de ondas heterosexuales porque no somos LGBT. Uh-huh. Al menos no súper explícitamente. Uh-huh. LOL. Uh-huh. Pero la sexualidad gay, la sexualidad lésbica, la sexualidad trans, la sexualidad bisexual, la sexualidad asexual, son todas erotismo, muy importantes, ¿no? Y tampoco tienen una representación cultural como muy, muy amplia o muy explícita. Y yo creo que para que la sexualidad sane, nuestra sexualidad sane, y dejamos de pensar que 50 Shades of Grey es como la cumbre del erotismo, y no, estoy siendo muy creando personas de paja, pero sí. O dejar de pensar que la porno nos puede traer algo real. Uh-huh. Pues tenemos que sanar esa sexualidad, y eso lo vamos a lograr a través del arte. Y eso lo vamos a lograr a través del erotismo en el arte. Uh-huh. Entonces, pónganse a dibujar boobies, chicos. Y pitos. Boobies de todo tipo y pitos de todas formas. Uh-huh. Como sean. O de quien sean. Y sean felices haciéndolo. Sí. ¿Otro punto con el que quieras concluir, Ruth? No. Dibujen boobies y pitos. Eso fue Popnography. Feliz día del amor y la amistad. Y piensen en eso. Adiós. Bye.